Job era un hombre muy devoto y recto, conocido por su bondad y su respeto a Dios. Tenía una vida próspera, con una familia grande y muchas posesiones. Sin embargo, en un momento, Satanás sugiere a Dios que Job solo es fiel debido a sus bendiciones y riqueza, y que, si perdiera todo, se volvería contra Dios. Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job, pero sin quitarle la vida. Job pierde a su familia, su salud y sus bienes, enfrentando sufrimientos extremos. Durante su aflicción, Job permanece fiel y, aunque cuestiona el porqué de su dolor, nunca renuncia a su fe. 3 amigos de Job llegan a consolarlo, pero terminan culpándolo de sus desgracias, insinuando que su sufrimiento es resultado de algún pecado. Y tal vez, en esta parte, te preguntes por qué Dios permitió que Satanás tocara a Job, si él siempre fue obediente. A veces, Dios permite que pasemos por cosas difíciles, porque quiere moldearnos, enseñarnos o mostrarnos que ese no es el camino que Él tiene para nosotros. Tal vez ese mal rato que podemos estar pasando, o esa situación dolorosa que Dios permitió, no la entendamos. Es normal que en nuestro dolor nos cuestionemos por qué nos suceden esas cosas. Pero hoy te digo, amado, si es tu caso, ten paciencia y sobre todo, mucha fe en tu Padre, porque luego de la tormenta llega la calma. Y justo en esa calma es cuando entenderás que el propósito de Dios es perfecto y que Él nunca nos envía cargas que no podamos soportar. De la historia de Job, hoy quiero que nos quedemos con 3 enseñanzas súper importantes para desarrollar nuestra vida como cristianos y acercarnos más a nuestro Padre. La fe auténtica no depende de las bendiciones. Cuando pensamos en Job, lo primero que viene a la mente es su sufrimiento. Este hombre tenía absolutamente todo: una familia hermosa, tierras, ganado, respeto y una salud perfecta. Sin embargo, Dios permite que Satanás lo pruebe, y en un abrir y cerrar de ojos, Job lo pierde todo. En este punto, la historia plantea una gran pregunta: ¿ama Job a Dios por lo que tiene o por quién es Dios? Aquí, Job nos da una lección importante. La fe genuina va mucho más allá de los bienes materiales o las circunstancias. Job se queda devastado, pero, aun en su dolor y confusión, nunca renuncia a su relación con Dios. Él cuestiona, llora, se lamenta, pero en ningún momento maldice a Dios o abandona su fe. En la vida cristiana, esto nos enseña que nuestra relación con Dios no debe depender de lo que recibimos, sino de nuestra confianza en su carácter. La fe verdadera es la que sigue firme cuando las cosas no van bien, cuando las oraciones no tienen respuestas inmediatas y cuando todo parece oscuro. Job nos inspira a recordar que nuestra fe debe estar anclada en el amor de Dios, no en las bendiciones o en la falta de problemas. Muchas veces nosotros, los cristianos, hacemos todo lo contrario. Si vemos que Dios no nos está respondiendo en oración, nos alejamos, reprochamos y hasta maldecimos a nuestro Padre, dejando de lado el hecho de que las cosas no son en nuestro tiempo, sino en el de Él. El tiempo de nuestro amado Padre es perfecto, y Él sabrá en qué momento conceder los deseos de nuestro corazón. Dios está presente, aunque no lo entendamos. Durante sus pruebas, Job hace preguntas duras y sinceras. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué le sucede algo tan terrible a alguien que ha sido fiel? Es natural que, en momentos de dolor, sintamos que Dios está distante o que no entiende nuestra lucha. Job atraviesa una experiencia que lo lleva a sentirse solo y abandonado. Incluso sus amigos lo culpan, diciendo que seguramente ha pecado y que por eso le está sucediendo esta desgracia. Sin embargo, al final, Dios aparece y le habla a Job, recordándole su poder y la grandeza de su creación. Dios le muestra que hay cosas en el universo que están más allá de la comprensión humana
y que su sabiduría es infinita. No le explica todo en detalle, pero le revela algo mucho más importante, que Él siempre estuvo ahí, guiando y controlando todo. Esto nos enseña que, aunque no siempre entendamos el porqué de nuestro sufrimiento, Dios siempre está presente. En el cristianismo evangélico, esta lección resalta la importancia de la confianza y de recordar que Dios tiene un plan mayor, incluso cuando nuestra vista es limitada. La fe se trata de saber que Dios no nos abandona en los momentos difíciles, sino que usa cada prueba para fortalecer nuestra relación con Él y para moldearnos conforme a su propósito. La restauración de Dios es completa. Después de todas las pruebas, Dios no solo restaura a Job, le da el doble de lo que tenía antes. Al final de su sufrimiento, Job recibe de vuelta su salud, una familia nueva y abundancia de bienes. Esta restauración no es solo una compensación por sus pérdidas, sino una muestra del amor y la fidelidad de Dios hacia quienes confían en Él hasta el final. Esta parte de la historia es clave para los cristianos evangélicos, ya que muestra el poder restaurador de Dios. En nuestras vidas también pasamos por momentos oscuros, temporadas en las que parece que lo hemos perdido todo o que Dios se ha alejado. Pero Job nos recuerda que Dios siempre tiene un plan de restauración y bendición para nosotros, que va más allá de lo que podemos imaginar. En muchos casos, las pruebas sirven para purificar nuestra fe y acercarnos más a Dios. Y cuando permanecemos fieles, su bendición llega de formas que a veces ni esperábamos. Esta restauración no solo significa tener más cosas materiales, sino vivir una vida más rica en amor, fe y paz. Dios nos muestra que aunque atravesemos pruebas, Él ve cada lágrima y siempre tiene un propósito redentor, buscando darnos un futuro mejor y una fe más fuerte. En la historia de Job, vemos que Dios no solo le devuelve lo que perdió, le da mucho más. Imagina a Job, después de todo ese dolor, recibiendo una familia renovada, salud y aún más prosperidad que antes. Es como si Dios le dijera: sé que has pasado por un momento oscuro, pero tu fe fue más grande que tu dolor. Y por eso, aquí tienes más de lo que te imaginabas. Ese final nos recuerda algo importante. Dios no solo nos devuelve lo que el sufrimiento nos quitó, sino que nos lleva a un nivel más alto, nos da una bendición que llena los espacios vacíos con algo nuevo y mejor. A veces el sufrimiento nos deja marcas y preguntas que no siempre tienen respuestas, pero esas marcas también se vuelven un recordatorio de la fidelidad de Dios. Después de la prueba, Él no solo restaura, sino que transforma. No solo nos devuelve lo perdido, sino que nos muestra una vida más rica, con nuevas oportunidades, relaciones más profundas y una fe que antes no teníamos. Para muchos de nosotros, después de haber pasado por algo difícil, las bendiciones que vienen son como agua en el desierto. Sentimos que todo cobra sentido. Las lágrimas, las noches sin dormir, las dudas. Todo nos prepara para recibir lo que Dios nos tenía reservado. Así que, cuando miramos hacia atrás, vemos que el dolor no fue en vano. Dios toma esas experiencias y las usa para darnos algo mucho más grande, algo que quizá ni pensábamos que merecíamos. Al final, la historia de Job nos muestra que, aunque el dolor sea real y el proceso sea difícil, Dios siempre tiene un propósito mayor. Y cuando finalmente llega la bendición, descubrimos que fue más de lo que alguna vez pudimos imaginar.